Amigos, muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Simichat. Les recordamos, estamos totalmente en vivo. La línea de orientación psicológica, el número 800-911-3232, en donde está el equipo de psicología para atenderlos las 24 horas del día, todos los días del año. Si tienen alguna inquietud, algo que nos quieran compartir, algo que quieran trabajar, amigos, ahí vamos a estar en el momento que lo deseen. Como les decía, el servicio totalmente gratuito. Nuestro correo centrodiagnóstico@simisae.com.mx. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter, por YouTube. Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo una emisión más de su programa Simichat. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, en donde muchas veces los papás, al no tener a lo mejor las herramientas o dudar tanto de nosotros o de si estamos haciendo las cosas bien, mal, chuecas, derechas, dudamos muchísimo de nosotros. Nos acercamos muchas veces a espacios en donde nos puedan orientar en función de la crianza que estamos llevando frente a nuestros hijos. Es por eso que el día de hoy nos acompaña la psicóloga clínica y terapeuta familiar, la maestra Enriqueta. Urbina, una disculpa, Enriqueta. ¿Cómo estás, Enriqueta? Sí, bueno. Ahorita creo que Enriqueta está teniendo un poquito de problemas, pero vamos a hablar del tema crianzas positivas, ¿no? En donde vamos a hablar también de cómo abordar el autoestima de nuestros hijos y de nuestras hijas. Enriqueta, ¿por ahí andamos? Hola, escucha A ver si está bien ahí. un poquitito, pero creo que ahí estamos ya bien. Se está entrecortando un poquitito. A ver, vamos a ver. Creo que sí se está entrecortando un poquito. Si no, vamos rapidísimo a un corte para ver. Ahí está. Ya me vine para acá, Pau, porque quiero platicar con todos ustedes y de este Muchas lado. gracias. Sí, así está perfecto. Nos vemos y nos escuchamos súper bien. Gracias. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en su programa Simichat. Como les decía, Enriqueta, bueno, tú nos vas a apoyar el día de hoy para abordar este tema de crianzas positivas, ¿no? Abordando la parte de la autoestima en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y claro, si podamos comenzar rapidísimo, les doy la semblanza de la maestra Enriqueta. Como les decía, ella es terapeuta familiar, así como psicóloga clínica, con 18 años de atención clínica psicológica en consultorio particular, coordinadora juvenil de salud sexual en INJUVE, Ciudad de México, psicóloga clínica y perito victimal en CAVI, psicóloga clínica de refugio para mujeres que viven violencia familiar, así como directora de muchísimos espacios, así como directora de Empoderándonos por la Igualdad, ¿verdad? Muchas gracias, Enriqueta, por estar aquí con nosotros. Y si podamos comenzar este programa abordando esta idea de cómo definimos la autoestima infantil. Muchísimas gracias, Pau, primero por la invitación. Tú sabes que estos temas son temas que me gustan, que me apasionan y que por ahí ya nuestros pacientes ya nos estaban pidiendo, ¿verdad? Que habláramos de estos temas porque es importante, ¿verdad? Tener esa orientación porque es una de las tareas más difíciles, ¿verdad? La crianza de nuestras hijas, de nuestros hijos. Y bueno, Pau, pues esta pregunta que tú haces, pues tiene mucho que ver con esa autopercepción, ¿verdad? Que tienen los niños, que tienen las niñas de ser valiosos, ¿verdad? Es decir, es un juicio positivo que tienen, ¿verdad? Hacia su persona, ¿sí? Y puede ser desde el aspecto físico, que se miren, pues que son unas personas niños, porque no estamos hablando de personas que son niños que a la vista pues se sienten cómodos con su imagen, que no tienen ningún problema por ello, ¿sí? Que incluso en sus comportamientos, aunque saben pues que pueden hacer travesuras o tener ciertos aspectos de su conducta pues de repente ahí negativos, bueno, ellos aceptan, ¿no? Que esta situación no es algo que les haga sentir malos
o cosas negativas, ¿no? Aspectos negativos, sobre todo, ¿no? Esas emociones negativas. Todo lo contrario, ¿no? Son niños y niñas que se perciben amados, que se perciben seguros, ¿verdad? Y bueno, pues esto es un proceso, porque los niños y las niñas pues se encuentran todavía en el desarrollo de su personalidad, ¿verdad? Entonces, pues todavía se está moldeando este autoconcepto, esta percepción que tienen de sí mismos. Ajá. Y bueno, pues sabemos los terapeutas familiares que tiene su semillita en el apego, ¿verdad? Algo que Bogli le llamó el apego y que son pues nuestras primeras relaciones, ¿verdad? Que son con las personas que nos cuidan cuando somos bebecitos. Ajá. Entonces, pues ahí estas teorías nos dicen que cuando somos bebés y nuestros cuidadores, nuestra mamá, nuestro papá satisfacen nuestras necesidades básicas, que son pues el alimento, la supervivencia y el amor, bueno, pues ahí ya estamos sentando bases de seguridad, ¿verdad? Y se va desarrollando un apego que se llama apego seguro, que son estilos de relación que nos van a acompañar en el resto de nuestra vida, ¿verdad? Por eso es tan importante los primeros años de vida, Pau. Ok, y en esta idea, Enriqueta, ¿cómo son las formas de manifestarse o de expresarse en nuestros hijos, en nuestras hijas, el autoestima? Sí, pues obviamente cuando nosotros no podemos, como te decía, definir que ellos ya tengan ahorita una personalidad porque está en formación, ¿verdad? Pero obviamente, pues los niños y las niñas, que ahorita vamos a abordar un poquito el tema de las edades, ajá, sí, cuando son los primeros años de vida, pues siempre es muy importante el concepto, ¿verdad? Que tenemos los adultos, los papás, las mamás y los cuidadores de ellos. Entonces, lo que yo pienso del niño, de la niña, ese concepto que yo tengo, ¿verdad? Ese es el concepto que el niño va llevando. Ajá. Es decir, si a nuestro pequeñito le decimos que es un niño malo, ¿verdad? O que es un niño burro, porque les dicen cosas también como esas, ¿verdad? O si le decimos que es un niño inteligente, bueno, dependiendo también estas etiquetas, estos conceptos que aunque vayamos definiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas, es para ellos eso. Si mi mamá me define que yo soy así, pues seguramente ella tiene razón. Si mi papá me define, si mi maestro o mi maestra me define, porque también son figuras importantes, ¿verdad? Para nuestra formación de la personalidad, son agentes educativos. Entonces, si ellos me dicen que yo soy así, seguramente tienen razón. Yo soy ese niño travieso, ¿verdad? Yo soy ese niño mal portado, yo soy ese niño grosero. Por eso, pues es importante tomar en cuenta, ¿no? Que es la forma de expresarnos con nuestros hijos y con nuestras hijas, es como ellos se van a vivir. Y lo podemos ver en la relación que tienen con ellos mismos, cómo se expresan, cómo se perciben, y la relación que también tienen con los pares, ¿no? Con los niños y las niñas, ajá. Cómo se relacionan con ellos, ajá. También ahí se va a expresar si son niños que tienen una autoestima saludable o si hay niños que tenemos que trabajar su autoestima, cómo se relacionan, si hay cuestiones de peleas con pares, si hay cuestiones de no aceptación hacia su persona, ahí estamos mirando, ¿no? Que se puede expresar consigo mismo y a través de las relaciones, ¿verdad? Es decir, la imagen que tienen de sí y la conducta que tienen. Ajá, esa es una forma. Otra forma también, pues, en esa capacidad que ellos tienen para tomar decisiones desde las más pequeñas en el día a día, en la escuela, ¿verdad? Esas decisiones de si entrego este trabajo, si hago equipo con tal niño, si juego con tal niño, los grupitos que van haciendo, ¿no? Decisiones como esas, ¿verdad? Que conforme las vamos fortaleciendo, bueno, esas decisiones pues van adquiriendo más poder, pero también esa es una forma de expresar, ¿verdad? De manifestar y de expresar el autoestima, dependiendo de cómo esté, es la decisión que yo voy a tomar, ¿verdad? Entonces, sentirse también incluso si son competentes para ciertos aspectos de su vida, tanto en casa, en la escuela, ¿verdad? Y pues de manera general en lo social y en lo escolar también, ¿sí? Ahí es donde se expresa cómo están nuestros niñas y nuestras niñas su autoestima, ¿verdad? Si es saludable o si necesitamos trabajar en ello, Pau. Mencionas algo bien importante, Enriqueta. De primer momento, nosotros como papás somos el referente de nuestros hijos frente al mundo, ¿no? La forma en cómo ellos van a interpretar, ¿no? Las relaciones, no nada más con nosotros, como decías, figuras de apego, sino hacia afuera, ¿no? Esa parte
tan delicada que muchas veces como papás, es curioso, ¿no? Que damos por hecho que lo que pasa en casa se queda en casa y no es así, ¿no? Los niños, ¡pum!, van y lo desbordan a la escuela, con los amigos, con la comunidad, ¿no? Y que para muchos nos puede sorprender a veces, en gran medida, cómo se pueden desenvolver, los niños. Eso que mencionas se me hace bien, bien importante. Y esta forma de manifestar, el autoestima, eh, como decías, como apenas están en formación, pareciera que muchas veces, o también desde una cuestión hasta cultural o social, como que minimizamos el hecho de lo que pueda estar expresando un niño, ¿no? O sea, típico comentario de ya se le va a pasar, es un berrinche, es cualquier cosa, déjalo y ya, ¿no? Entonces, de no poner atención y de minimizar muchas veces esas acciones, que los chicos, que los niños y las niñas hacen y que por una o por otra cosa, a lo mejor como papás o no lo vemos o no lo queremos ver o no lo queremos afrontar. Entonces, desde esta parte me pones a pensar en lo delicado que pudiera ser el dejar pasar esa parte de su formación, de su autoestima, ¿no? Y que eso, Pau, nos da pauta para observar cómo es su autoestima de nuestro niño, ¿no? Entonces Ujú, sabemos pues que los pequeñitos que critican mucho, que rechazan, que ujú, tienen esas formas de relacionarse difíciles, ¿verdad? Es porque verdaderamente pues su autoestima pues está ahí en riesgo, ¿no? Hay que trabajar y revisar qué pasa en casa, en la crianza, ¿verdad? Que nuestro niño está teniendo estos patrones de relacionarse, ¿verdad? Conflictivos, nosotros le llamamos conflictivos, ¿verdad? ujú. Entonces, eso está hablando de que pues nuestro niño pues está sintiendo inseguridad, ¿verdad? Su autoestima, ¿verdad? Pues está siendo determinado por los conflictos que está viviendo en casa y también por lo que le dicen sus padres, sus cuidadores, sus madres, ¿verdad? Entonces, sí, actuamos como en espejo, ¿sabes? Todas las Ujú. relaciones familiares, entre pares, entre parejas y donde quiera que nos desenvolvamos, nos habla de nosotros mismos, cómo estamos interiormente, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, pues, sondear, ¿no? Sondear esto que está ocurriéndole a nuestros hijos. Sí, ¿sabes? Me adelanto, ahorita que dices esto, me resuena mucho a una situación que se vive en casa, ¿no? Mis hijos tienen una conocida, una amiguita, que cada vez que salen, la niña se desborda, ¿no? Pero, eh, en esta forma de expresarse frente a no solo a mis hijos, sino con todo mundo de una forma agresiva, ¿no? Y luego mis hijos me dicen: "¿Y tú por qué le hablas?". Y yo: "Bueno, primero porque es una niña, ¿no? Y hay una gran diferencia, o sea, la niña conmigo no llega y me habla como les habla a todos ustedes, ¿no? Conmigo como que se mide". Y le digo: "Y como adulta y desde esta parte, el cacho, lo que decías, esto que se vive desde su hogar, ¿no? De aparte de la violencia, ¿no? En donde no está enmascarada, ¿no? Sino que se desborda y que, como decías, muchas veces los propios pares prefieren alejarse porque no, como que dicen: "¿Y qué hago con esto?", ¿no? La misma comunidad a veces prefiere alejarse, ¿no? Por justo o lo notan muy agresivo, ¿qué hacemos con esto? Esto no me pertenece. Y que en ciertos momentos también podamos caer como en la indiferencia, ¿no? Entonces, en esta parte, mm, me mm, sin desviarme del tema, a lo mejor hasta si no podemos hacer, entre comillas, como grandes cosas, a lo mejor llegar a hacer algo de red de apoyo cuando estás dándote cuenta que esto que está ocurriendo en un menor, pues no es esperado, ¿no? O sea, no esperas que un par venga y te diga 1000 groserías o se enoje y se ponga violento, ¿no? Entonces, a lo mejor en esa parte como de comunidad, como de sociedad, ¿qué tanto podemos, hacer frente a este tipo de situaciones? Ahorita que decías en esta parte como del rechazo.
Ujú, así es, Pau. Y sí, son situaciones en las cuales pues los niños llevan a la terapia a los papás más que los papás llevan a los niños a la terapia, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ahí, ¿no? ¿Cómo identificar si mi hijo o mi hija tiene baja autoestima, Enriqueta? Sí, lo estábamos ahorita, de hecho, comentando, Pau, un niño, una niña que es muy crítico hacia los demás y hacia sí mismo, ¿verdad? Que pues está constantemente en insatisfacción de hice bien mi tarea, hice bien mi actividad, hice bien mis juegos, me relacioné bien, me peleé con tal, que está como insatisfecho en las cosas, pues estamos hablando, ¿no? Que tenemos que trabajar ahí con su autoestima, ¿no? Porque ciertamente pues sus patrones de relación de las personas con las que hay que trabajar autoestima tiene que ver con estas formas de relacionarse, ¿no? Desde el conflicto, ¿no? Donde hay hostilidad, donde sienten mucha vulnerabilidad, son niños y niñas que se sienten muy vulnerables, ajá, que cualquier situación que pase en la vida les hace moverse emocionalmente hacia la tristeza, hacia el enojo, ¿verdad? Entonces son muy vulnerables al medio ambiente, a lo que pasa, una vulnerabilidad increíble, ¿no? Entonces, pues son niños y niñas que incluso están muy a la defensiva, ¿no? Están muy reactivos, algo que a veces te les quieres, pues quieres, los niños, ¿no? Cuando están entre pares jugando, ¿verdad? Interpretan como malo lo que les quieren hacer, piensan que les van a hacer cosas malas, que les van a pasar cosas malas o que los quieren lastimar, ¿verdad? Entonces, son niños que son sumamente vulnerables, ¿verdad? Y todas estas características de relacionarse, ¿verdad? Estas características, pues están hablando, ¿no? Que tenemos que trabajar, ¿verdad? Con fortalecer esta autoestima, porque nuestros hijos e hijas están muy sensibles y pues estamos dándoles pocas herramientas para enfrentar todas las situaciones que tiene la vida infantil, ¿verdad, Pau? Exacto. Vamos rapidísimo a un corte, Enriqueta. Amigos, no se despeguen. Vamos rapidísimo a un corte y regresamos a su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar en su programa Sin Mi Chat. Enriqueta, tenemos muchos temas, muchos comentarios, muchas preguntas. Los leeré rapidísimo. Oscar Eduardo Chicles Bomba dice, excelente tema. Adriana, gracias por el tema. Nancy Yadira dice, muy importante abordar estos temas. Ojalá todos los padres y madres puedan ver estos chats. ¿Sabes? Se me hace bien interesante este comentario. Me pongo a pensar en estos talleres que dan en las escuelas para padres, ¿no? Y que puedo entender porque a mí me ha pasado, ¿no? Que o los ponen o muy temprano, en horarios laborales, o muy tardes y que, o sea, a lo mejor no coincidamos. Pero eso lo puedo entender. Pero muchas veces, como, ¿para qué voy? ¿Qué hacemos ahí? ¿No? Entonces, como que dejamos pasar este tipo de temas, insisto, por la minimización que llegamos a hacer, ¿no? O sea, tenemos mil cosas más que hacer antes de darnos como un tiempo chiquito, quizá, de podernos dar como estrategias ante situaciones que nos puedan estar pasando en la vida y frente a nuestros hijos. Sara Noemí, gracias por el tema. Angie Garnica, ¿cómo establecer límites desde la crianza positiva? Muchas gracias por compartir con nosotros. Anemont, Vero Correa, muchas gracias. Alex Errejón, muchas gracias. Luis García nos comenta, muchas veces las mejores intenciones no tienen los mejores resultados y por creencias de la vieja escuela de crianza se establecen vínculos de apego inseguros, como la creencia de dejar llorar a los niños en un berrinche. Terelete, ¿cómo puedo atender la situación en que mi hija dice no querer desapegarse de mí y he tenido que ir toda la jornada escolar también? Eso es, a veces
es una estrategia que muchas veces los papás llegan a tomar ante una situación conflictiva, pero a lo mejor lo pueden aplicar una vez, si no tendrían que renunciar a su trabajo y meterse completamente a las aulas y a ver si en las aulas les dan chance, ¿no? Pues de regular, ¿no? Las conductas de los niños. Entonces, frente a estos comentarios, todavía tenemos muchísimos. Enriqueta, ¿qué nos pudieras decir? Sí, que todo lo que dicen, bueno, pues es muy importante. Y algo que me está gustando es que están muy interesados en sus hijos, en sus hijas, porque, bueno, precisamente cuando no tenemos los espacios para poder externar estas dudas, donde podemos seguir aprendiendo, bueno, pues se nos están yendo etapas de nuestros hijos, de nuestras hijas, bueno, pues los primeros años son los más importantes. Entonces, porque pues son los recursos que van a adquirir para enfrentar todas las situaciones de su vida, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos moldeándonos, ¿verdad? Pero obviamente a mí me gusta, ¿no? Que la gente participe, que la gente se interese en estos temas. Y de hecho, pues ahorita comentamos, Pau, ¿verdad? Que sería muy bueno que propongan los temas que les gustaría que abordáramos de sus hijos para que sigamos haciendo por ahí ciclos, ¿verdad? De crianza, porque son temas muy apasionantes y muy importantes. Y por ahí lo decían también, el desarrollo de nuestras primeras relaciones, ¿verdad? Pues va a depender del tipo de personalidad que vamos a desarrollar durante nuestra vida. Entonces, sí nos seguimos moldeando, pero nuestras bases pues siempre van a ser en la etapa de la crianza, ¿verdad, Pau? Exacto, sí, ¿sabes? Ahorita que preguntaban acerca de lo que ocurre en la jornada escolar, ¿no? De a veces que los papás de verdad se tienen que ir toda la jornada a estar ahí con los hijos. Me pongo a pensar en qué tanto pueda beneficiar también eh, esta idea de cuando somos mamás helicópteros que estamos ahí, literal, ¿no? Todo el día en la escuela, todos los días, parece que somos asistentes de los profesores, ¿no? Y en lo personal se me hacía como muy invasivo porque este es el espacio de mi hijo. ¿Qué Uh -huh. tanto le estoy permitiendo a mi hijo generar una autoestima, digamos, favorable, segura, cuando estoy ahí yo pegada con él, todo el día, todo el rato y echándole ojo de que pues haga bien las cosas, ¿no? Si no puede ser cuestionado, más que es más, hasta restarle autoridad al maestro en ese momento, sino ahí como qué tanto puede beneficiar estas actitudes que podamos tener como papás y como mamás, el no permitirle su propio espacio a los hijos. Sí, pues ahí estamos hablando de un problema en el cual estamos afectando su individuación, ¿no? Donde los niños y las niñas, que de hecho por desarrollo evolutivo, tenemos una etapa en la cual nos vamos desprendiendo de nuestra mamá, ¿verdad? Que ahorita que hablemos un poquito de las edades y esto, entonces, bueno, pues tenemos un desarrollo evolutivo en el cual ya no hay la necesidad de tener a mamá tan presente porque ya la tenemos introyectada y en ese proceso de individuación que va por ahí de los 2, 3 años de edad, que ya vamos empezando a tener acciones de más autonomía, ajá, acciones pequeñas en casa, jugar, elegir qué quiero tomar, qué quiero comer, si me gusta, no me gusta, esas elecciones donde empezamos a tomar esta individuación, ya no somos pegados de mamá, ¿verdad? Como cuando nacemos que hay una simbiosis, que no vemos esa diferenciación. Entonces, no le estamos permitiendo a ese niño, a esa niña, y resolviendo sus problemas día a día, ajá, porque todo lo que tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con incluso tolerar la frustración de que, pues a veces no se va a poder y no va a estar mi mamá ahí para que pues me lo resuelva. O sea, son procesos que sí podemos coactar de su desarrollo evolutivo, que son muy importantes para nuestra vida, que desarrollemos esas competencias y esas habilidades sociales, ¿verdad? Si mamá está todo el tiempo ahí, a mí me está imposibilitando, como los niños sobreprotegidos, Pau, ¿no? Que sobreprotegemos y afectamos su desarrollo. Ajá. Entonces, tiene que ver con eso, Pablo, que me estás comentando. Exactamente, y pues la sobreprotección como una forma también de agresión, ¿no? O sea, lo que decías, no estamos permitiéndole a nuestros hijos que se sientan capaces, ¿no? De resolver y de ver por sí mismos. Desde esta otra postura, Enriqueta, hablábamos de cómo identificar una baja autoestima, pero por el otro lado, desde el lado favorable, ¿cómo podemos ver que nuestros hijos sí tienen una buena autoestima?
Sí, y que sería como el otro lado, ¿no? De lo que estamos Ujú. conversando, ¿no? Porque son niños y niñas que tienen posibilidades de ajustarse socialmente a los cambios, ajá, que no les causa un ruido increíble, ¿verdad? Esos cambios, pues, que solemos tener, ¿no? De que, bueno, pues, del kinder a la primaria, a la secundaria, etcétera, ¿no? ¿No? Y todos estos cambios que vamos teniendo evolutivamente, los van transitando de una manera más ágil, ajá, sin tanta frustración, sin tanto miedo, ¿verdad? Sienten confianza. Por ejemplo, el desarrollo del apego seguro, pues lo podemos mirar muy bien cuando los niños los llevan por primera vez al kinder. Ajá, hay niños, niñas que se quedan ahí con mucho miedo llorando durante mucho tiempo. Ahí estamos hablando de niños y niñas que no han desarrollado esa confianza, ¿verdad? Necesaria y esa seguridad para separarse de su mamá. Ajá. Entonces los niños y las niñas que entran, se quedan ahí con la lagrimita y no tienen esas dificultades de adaptación, sienten esa, ajá, son niños y niñas que ellos pueden tolerar incluso perder en las canicas, en los trompos, ¿no? Versus los niños que tienen dificultades, ¿verdad? Que pues que patean, pelean por perder un juego, ¿no? Incluso. Entonces, esos cambios nos están hablando cuando nuestros niños y niñas tienen una autoestima sana, nos están hablando de que pues está correcto, ¿no? Lo que está pasando con ellos, que se sienten validados en casa, ¿verdad? Que se aceptan incluso sus sentimientos, ¿no? Si están enojados, si están tristes, ¿verdad? Si están enfadados, que son aspectos que tenemos que trabajar a edades muy tempranas. La inteligencia emocional es importante trabajar a edades muy tempranas, porque crecemos como adultos analfabetas emocionalmente, ¿verdad? Ujú. Que no sabemos ni lo que sentimos, ni lo que tenemos que hacer con lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos identificar, ¿no? Cuando nuestros niños y niñas se ajustan socialmente dentro del núcleo familiar, no se dejan manipular incluso por los demás niños, por ser aceptados, por ser queridos, ¿verdad? Ellos toman sus decisiones. Si va a haber un hurto en la escuela, si quieren robar algo, quieren hacer una travesura, Ujú. algo, una conducta disruptiva, no se van a dejar manipular tan fácilmente, ¿verdad? Y pueden reconocer, ¿verdad? Que tienen habilidades a lo mejor en español, en matemáticas, o que son buenos nadadores, etcétera, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos nos pueden hablar de nuestros hijos e hijas, pues tienen una autoestima más sano, Pau, ¿verdad? Con esos ajustes y con la forma en que ellos se desenvuelven en su medio ambiente. ¿Sabes? Me agradó esto que decías, es cierto, los adultos crecemos como analfabetas, en la parte emocional, no sabemos qué hacer cuando sentimos algo, ¿no? ¿Qué hace? Es más, muchas veces ni nombrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues, ay, a ver qué nos inventamos, ¿no? O lo evitamos, o de verdad lo buscamos a veces hasta conductas que no entran. Y cuando tenemos a nuestros hijos que tienen alguna situación en donde está ahí un desborde emocional, híjole, pareciera que los que nos llenamos más de angustia somos nosotros, de ya cálmate, cálmate, a ver qué hacemos, ¿no? Nos sentimos Ujú. también, pues, evaluados, evaluadas como mamás, como papás, ¿no? Frente a ver qué vas a hacer ahora, no sé, en una cuestión de un ahorita que decía, Luis, de un berrinche, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿No? Cuando nosotros somos los que más nos llenamos y desde ahí también cómo somos formadores de la autoestima, cómo expresar y cómo reconocer sus propias emociones y cómo validarlas desde esos momentos de, digamos, de crisis, ¿no? Que si nosotros como adultos no sabemos, menos ellos. Es correcto, Pau. Sí, todo esto lo tenemos que trabajar y por eso es bien importante estos temas, ¿verdad? Muy, muy importantes y muy relevantes para nuestra vida. Sí, y justo ahorita que hablabas de esta parte de ir diferenciando, ¿no? La parte de la autoestima por edades, ¿qué cambia en ese proceso o en esa parte de su desarrollo? Sí, como te decía, como les decía hace ratito, pues cuando nacemos, bueno, no nos miramos como que mi mamá es esa parte, ¿no? Nosotros nos miramos
pues mamá y yo somos lo mismo, ¿no? Como la canción, ¿verdad? Porque es un proceso simbiótico natural, ajá, es natural que yo me mire, no me mire diferenciado de mi mamá, cuando soy un bebé, ¿verdad? Pero pues precisamente conforme vamos creciendo, ¿verdad? Nuestro desarrollo, pues nos vamos diferenciando, que por ahí de las etapas de 2, 3 años, ¿verdad? Por ahí hablan, hablamos los psicólogos de las etapas de desarrollo psicosexual, Erickson con también otras etapas. Entonces, cada quien propone sus teorías, pero lo que es cierto es que en cada etapa, ¿verdad? Vamos cada vez haciéndonos más diferenciándonos de nuestra voluntad, ¿verdad? Donde pues ya sí nos va importando a edades muy tempranas lo que mamá dice de mí y eso que mi mamá, eso que mi papá, que mi maestro, que mi cuidador dice que soy, ¿verdad? Es un juicio que para mí es importante, por eso tenemos que tener mucho cuidado qué les decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque esa es la formación del concepto que él va teniendo de sí. Entonces, pues que si mi mamá dice que eso soy, entonces seguramente sí soy lo que mamá dice. Ajá, el niño malo, el niño pegalón, el niño gruñón. Entonces, en las edades tempranas, Pau, el juicio de nuestros cuidadores, de nuestros padres, es muy importante. Ajá. En cambio, cuando ya pasamos a la adolescencia, eso cambia porque ya nosotras pues ya nos estamos diferenciando todavía mucho más de nuestro núcleo familiar y empezamos con esta parte de interactuar con los jóvenes, con los pares, con los adolescentes de nuestra edad y nos importa mucho el grupo de pertenencia de esas edades. Entonces ya tomamos en consideración mucho el juicio, pero ¿qué hace, verdad? Mi compañero de la prepa, de la secundaria, mi compañera, ¿sí? Esos juicios que hacen los de afuera ahora en estas edades, por ejemplo, ya entrada a la adolescencia, para nuestros hijos son muy importantes, ¿sí? Edades tempranas, el juicio de nuestros papás, es como yo me miro, ese es mi autoconcepto. Y entrada a la adolescencia, bueno, pues lo que dicen los demás de mí, por eso es tan importante, ¿verdad? Pues estos mensajes que les damos a nuestras hijas y a nuestros hijos de quiénes son, que no me gustaría irme al ratito sin darles pues como algunas recomendaciones también, cómo poder manejarlo. Ok, perfecto. Vamos rapidísimo a un corte, Enriqueta, amigos, no se despeguen, que ahorita continuamos con más de su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar en su programa Sin Mi Chat. Tenemos más comentarios. Aquí Nancy Yadira nos pregunta, ¿es normal que cuando hay apego con su madre, que al principio los niños lloran al quedarse en el kinder, pero poco a poco se van adaptando y socializando con sus compañeros, pero como madres hay que hablar con el niño? Como padres no nos gusta ver llorar a nuestros hijos, pero necesitamos hacerlos independientes y dejarlos socializar, porque a veces uno es el que sufre más al dejarlos en la escuela y no les brindamos confianza. Lo que decíamos, ¿no? Es más nuestra angustia a veces que lo que está pasando con el niño en estos procesos de separación. Ahorita que decías esta parte, Enriqueta, de tener evidentemente mucho cuidado en la forma como hablamos, cómo nos acercamos a nuestros hijos, me pones a pensar, ¿no? En la importancia, ¿cuál es la importancia de fortalecer su autoestima? Sí, Pau, y bueno, pues nada más quería en estos comentarios para que no queden al aire, que sí, es verdad, ajá, hay situaciones que vamos enfrentando
pequeñas edades, ¿verdad? Como esta separación, que, bueno, desde lo que les decía, ¿no? Desde un apego sano, pues los niños tienen menos dificultad para adaptarse. Ajá, y es probable que algunos niños sí lloren, ¿verdad? Pero como también lo dicen y tienen toda la razón, eso se puede, es un proceso que van a transitar con facilidad. En cambio, sí existen niños y niñas que tienen trastornos de apego, ajá, yo estuve como director en un refugio de familias con violencia extrema y son niños que verdaderamente tienen dificultades increíbles para la adaptación, ¿verdad? Entonces son niños que no paran de llorar, ¿verdad? Y que tienen esas situaciones pero de una forma muy marcada, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso tiene que ver, ¿no? El que tengamos una importancia, la importancia que debemos de darle a trabajar la salud emocional de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad? Para que su autoestima pues sea una autoestima de mayor valor para sí mismos, porque son niños y niñas que tal vez van a tener menos enfermedades físicas, ¿verdad? Menos enfermedades mentales, porque pueden empezar a presentar, sabemos de la depresión infantil, sabemos de la ansiedad infantil, en el consultorio mucho tiempo y por muchas veces están, ¿no? Las familias por las crisis que ya están presentando a edades muy tempranas nuestros hijos, nuestras hijas, de ansiedad, de depresión, ¿verdad? Y algo que conocemos los psicólogos y las psicólogas como lo somático, ¿no? Que los niños pues empiezan a tener pesadillas, los niños empiezan a dejar de comer y todas estas aspectos no los podemos ahorrar si trabajamos, ¿no? Si trabajamos en el autoestima de nuestros niños, de nuestras niñas. Y más que ahorrarnos, pues es que ellos se puedan adaptar y puedan ser niños felices, ¿no? Puedan ser competentes en su medio ambiente, porque a todas las edades estamos viviendo retos, todas las edades implican retos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos mayor seguridad en nosotros, en nosotras, bueno, esos retos los vamos venciendo, por muy pequeños que parezcan, ¿sí? Entonces, eso va a permitir, pues, que nuestros hijos y nuestras hijas, pues, sean más competentes para ir resolviendo los retos que el día a día lleva, ajá. Y bueno, y qué mejor que tengan una buena relación consigo mismos desde edades tempranas, porque no nos enseñan a tener una buena relación con nosotros, con nosotras, ¿verdad? Siempre pensamos que debemos de estar con otra persona, con otras personas, ¿verdad? Para poder saber quiénes somos, ¿no? Podemos aprender desde edades tempranas a tener una mejor relación con nosotras mismas, con nosotros, con los demás, y ahí vamos también fortaleciendo el liderazgo. Cuando un niño o una niña tiene una autoestima saludable, se puede desarrollar un buen liderazgo, ¿no? Y ser niños y niñas con mayores capacidades desde edades tempranas, ¿verdad? Que podemos también, pues, ahí ir fortaleciendo, Pau. Ahorita, esto que mencionas, Enriqueta, lastimosamente cuando no tenemos, o más bien, cuando nuestro referente, ¿no? En la niñez, ahorita que decíamos esta parte de los papás, pues no es el óptimo, ¿no? Infortunadamente, no, o sea, a lo mejor desde la parte personal, emocional, desde la parte que decías de familiar, ¿no? Desde la parte de la violencia, o sea, a lo mejor no voy a estar dotada, ¿no? Para poderle brindar una buena autoestima a mis hijos. Y lastimosamente mis hijos van a crecer pues, con una autoestima baja. Eso en algún momento de su vida se puede cambiar porque me pongo a pensar que eso queda, digo, en el chip, ¿no? Recuerdo que una persona me decía, de chiquito a mí me dijeron que yo era el tonto, ¿no? Que yo no iba a lograr nada. Y del tonto no lo sacaron, ¿no? O sea, desde chiquito. Entonces yo crecí con la idea del tonto, el tonto, el tonto, que hoy en mi adultez digo, soy el tonto, ¿no? Y lastimosamente, desde esa idea de soy el tonto, todo eso que yo tenía en mi mente, ¿no? De querer lograr, pues no sé, no me hice ni la mitad de lo que quería por esta idea, ¿no? Que desde mi referente en casa pues, me hicieron creer. Entonces, ya en esa etapa de, ya, sí, ya cuando somos adultos, hay algo que nos permita decir, esto lo puedo hacer de lado y generar una buena autoestima. Sí, sí, pero por supuesto, Pau, ¿no? Conocemos grandes empresarios, grandes figuras de la historia, hombres y mujeres, que tuvieron una infancia muy adversa, ¿verdad? Y que desarrollaron
incluso la invulnerabilidad, pero más que la invulnerabilidad, pues fueron recursos resilientes. Ajá. Entonces, algo nos pasa en la vida y que son muchas cosas maravillosas que aparecen, ¿no? A veces les llamamos figuras reparadoras, ¿verdad? A ver, un autor que amo porque trabajé con él psicológicamente, sus teorías las amo y trabajamos y superviso casos, que es Barudi, dice que son tutores de resiliencia, eso está bonito. Un tutor de resiliencia puede ser el vecino, el tío, el hermano, el maestro, la maestra, esas personas en quienes tú te sentiste ese apoyo, en esas personas en quien tú sentiste cariño, cuidados, protección, ajá, y que basta, ayer platicaba precisamente eso con una paciente, que ella me decía que todo el tiempo le dijeron que era incompetente en la escuela, y sacaba muy malas calificaciones y pasaba todo esto, pero cuando ella llegó al 4º grado, pues hubo un profesor que creyó en ella, que estuvo al pendiente de ella, le dio seguridad y bueno, pues ella dio un vuelco totalmente, ¿no? En su vida, porque hubo una figura ahí de resiliencia, ¿verdad? Estas figuras reparadoras que nos dan cariño en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Que también nos cuidan, nos educan. Entonces, claro que existen esas personas que nos introyectan esas herramientas que necesitamos, ¿verdad? Para tener un concepto, ¿verdad? De mayor valor, una autoestima pues más sana, ¿no? Y claro que existe, Pau, en él. Y yo creo que todos y todas hemos tenido por ahí un tutor de resiliencia, ¿verdad? Una figura reparadora en nuestras vidas, que algo nos dijo, que cambió un esquema que teníamos ahí atorado negativo de nosotros mismos, ¿verdad, Pau? Esto qué importante es, ¿no? Desde darnos cuenta que hasta esta parte de las redes de apoyo, lo valioso, ¿no? Lo que decías, estas figuras reparadoras, ¿no? En donde nos cambian, ¿no? Esa perspectiva, esa idea, ¿no? Y como permitirnos voltear a ver algo que a lo mejor no estábamos como queriendo resaltar, como queriendo mirar, ¿no? Desde esta parte de lo que siempre nos contaron, a lo mejor desde nuestro círculo más cercano. Vamos rapidísimo a un corte, pero vamos a regresar justo con el papel que tiene la familia en este fortalecimiento de la autoestima. Amigos, no se despeguen y regresamos a su programa Simichat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Ahorita van a estar apareciendo los datos de Enriqueta si quieren ponerse con ella en contacto. Ahorita estarán apareciendo. Muchas gracias, Enriqueta. Y justo ahorita que hablábamos del papel que tiene la familia frente al fortalecimiento de la autoestima, ahí donde entramos como familia. Sí, pues nada más y nada menos, ¿verdad, Pau? Que somos la cuna, ¿verdad? La cuna primaria socializadora, ¿verdad? Entonces, precisamente es tan importante, ¿verdad? Lo que adquirimos dentro de nuestra familia y tanta responsabilidad además, porque yo cuando lo digo así, pienso, ¿no? En la crianza de mi hija y que he vivido etapas, al igual que todos los papás y las mamás difíciles, ¿no? Entonces, implica muchos desafíos, porque en el núcleo de la familia, pues precisamente, ¿no? Es donde vamos adquiriendo las herramientas para enfrentarnos a todos los cambios que vamos a tener en nuestra vida, ajá, a los desafíos, a través del crecimiento, de ese tránsito que vamos teniendo, ¿verdad?
que la familia nos va proveyendo, pues precisamente de esto que vamos a necesitar porque en la vida pues vamos a tener cambios, vamos a tener pérdidas, rupturas, crisis, ¿verdad? Entonces, en el núcleo de la familia, en el interior de la familia, es donde aprendemos cómo vamos a resolver todo esto. Ajá, entonces tiene un valor muy, pero muy grande, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Porque es el primer agente socializador y como yo voy aprendiendo todo esto que me dan en relación a la educación y al amor, porque yo siempre les digo a mis pacientes, es como esta plantita, ¿no? Que le tienes que echar el agüita y que tiene que tener su sol, ¿no? Para que crezca que nutrida, ¿verdad? Nuestra plantita. Los niños necesitan esto, los niños necesitan educación para poderse ajustar a las normas sociales, ¿verdad? Y los niños necesitan amor para que de manera emocional y psicológica los estamos blindando, les estamos dando herramientas para transitar todas estas dificultades, ¿verdad? En la vida. Ajá, entonces sí, claro que es un papel muy grande, ahí adquirimos los valores, las reglas, que bueno, cuando ya pasamos al otro agente socializador que es la escuela, pues ahí seguimos, ¿no? Trabajando esto que desde casa vamos aprendiendo, entonces no la tenemos tan sencilla, ¿verdad? Pero qué maravilla poderlo hacer desde el amor y que ahorita, pues antes de que nos vayamos, les quiero dar algunas recomendaciones hacia esto que podemos lograr, que sí se puede. Sí, y me pones a pensar que esto va de la mano la familia con la escuela, ¿no? Y que hay cosas, esta parte que escucho mucho de los maestros, ¿no? Que casi casi los papás vamos y les depositamos a ellos toda la responsabilidad de educación sobre Así es. nuestros hijos, ¿no? Y ellos, como dices, les toca una parte importante, pero o son referentes importantes, pero nosotros como padres, como familia, como núcleo, pues tenemos un papel más grandotote, ¿no? En donde no podemos como, dirían por ahí, hacernos de la vista gorda, ¿no? Evitar, o lo que decíamos, ir dejando la vida pasar, ¿no? Como que ya ellos casi casi diciendo, pues ya mis hijos irán dándose cuenta de cómo es la vida, ¿no? Esas justificaciones que muchas veces damos. Hace muchos años, tenía una profesora que decía que había hijos que crecían como las verdolagas, ¿no? Porque llueve y sale el sol, ¿no? Entonces, porque los papás muchas veces ignoramos esas necesidades de nuestros hijos. Entonces, esto que decía se me hace sumamente relevante en el fortalecimiento de la autoestima, ¿no? Y del papel que tenemos como familia, como padres. Aquí justo, ¿cómo fortalecer el autoestima de nuestros hijos de manera óptima, Enriqueta? Sí, pues mira, son como varias cosas que finalmente, afortunadamente, ya las hemos ido ahí mencionando, Pau. Ajá. Esto que les decía hace ratito, ¿no? De poder aceptar a nuestros hijos, ¿no? Como son. A veces tenemos dificultades por muchas razones, porque se parece a alguien con quien, porque también tenemos nuestros introyectos, ¿no? Que porque es un niño rebelde, que por muchas situaciones no nos gustan de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, una forma de fortalecer esa autoestima, pues precisamente es aceptar a nuestros hijos como son, ajá, eso les hace sentir mucha seguridad de mi papá me ama, ¿no? Como soy. Ayer estaba trabajando con un paciente, con un niño, y un pequeñito que hace su dibujo con sus papás y yo le preguntaba cuál era lo que más le importaba en ese dibujo y él me decía el amor que le tienen sus papás, que lo quieren mucho, ¿no? Entonces eso está hablando de un niño que se siente amado. Entonces es importante que los niños se sientan aceptados, que se sientan amados, reforzar sus logros, porque somos muy dados a reforzar si hicieron algo mal, si sacaron una mala nota, si se equivocaron, pero hasta a mí me dan luego listas, ¿no? De todas las cosas malas les ven a los niños y a las niñas. Hay que reforzar las cosas buenas que hacen, porque para ellos un logro pequeño es un 10, un 8, un 10 en calificación, es algo importante para nuestro niño, nuestras niñas. Entonces, hay que apoyarles a resolver conflictos, no sobreproteger, porque eso sería lo opuesto, ¿verdad? Lo que les decía, es importante que les demos una educación emocional a edades tempranas para que nuestros niños y nuestras niñas tengan un repertorio de sus emociones y puedan ser respetuosos de sus emociones y de los respeto también hacia los demás, ¿sí? Y también pues evitar etiquetas, ¿sí?
sobre todo esta parte en la que decimos, eres un niño malo por cambiarlo, ¿no? No es un niño malo, tiene una conducta disruptiva, se portó de esa manera, pero no lo hace un niño malo. Tenemos que ir cambiando, hacer un reetiquetamiento ahí, ¿verdad? Positivo, ajá, no pensar, el niño es por la conducta, o sea, tenemos que ser muy claros, ¿no? Si el niño tuvo una conducta disruptiva, no es un niño grosero, no es un niño pegalón, ajá, y bueno, pues ahí apoyarles, ¿no? También a desarrollar su asertividad. Entonces, hay muchos aspectos que podemos hacer por nuestras hijas y nuestros hijos que los van a hacer sentir valiosos, Pau. Oh, y ahorita estamos por concluir el programa. ¿Qué recomendaciones les puedes brindar a los padres, a las madres, a los cuidadores, Enriqueta? Sí, esto que te decía Pau, ¿no? Ese amor incondicional, ¿no? Eso reafirma la seguridad de nuestras hijas y nuestros hijos. No significa que cuando tengo una conducta disruptiva no lo voy a corregir, porque entonces ya no estoy disciplinando. Entonces, si no disciplinamos, no estamos demostrando ese amor hacia nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, algo bien importante, nuestros hijos y nuestras hijas deben de sentir en nosotros que son un puerto seguro, ajá, que si ellos tienen un problema, si ellos tienen una dificultad, ellos saben que cuentan con nosotros, con nosotras, y que somos ese puerto donde tocan base, recuperan fuerzas y sienten otra vez ese aliento, ¿verdad? Es bien importante que tengamos esa disponibilidad para nuestros hijos, la comprensión de sus cambios, ¿verdad? Los niños y las niñas por edades pues van teniendo muchos cambios y a veces a los papás nos está afectando esos cambios y no los aceptamos y no apoyamos, hay que apoyar, ¿no? La cuestión de la reactividad, tenemos que tener ojo donde estamos siendo reactivos, que tiene que ver con mi propia infancia, con mi propia niñez, y yo ya estoy proyectándolo en mi hijo y mi hija a la hora de educarlo, hay que revisar esa parte, ¿verdad? Y fortalecer, ¿no? Sobre todo pensamientos positivos de sí mismo, reales, desde sus logros, desde lo que hace bien, desde el amor que le tengo, ¿verdad? Al contrario de estar siendo críticos con ellos y duros, ¿no? A la hora de crear y sobre todo, pues, validar sus sueños, apoyar sus sueños y siempre acompañarlos a que sigan soñando y acompañarlos en sus sueños. Es algunas de las recomendaciones desde las competencias, ¿verdad?, de crianza, pues de eso nos habla Barudi precisamente, ¿verdad?, que podemos desarrollar esas competencias de crianza, ¿verdad?, que son estas herramientas las que les podemos dar a nuestras hijas y a nuestros hijos y pues que puedan ser unos niños felices, ¿verdad? Perfecto, Enriqueta. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado en esta emisión y seguro haremos más programas con esta propuesta que nos haces, ¿no? Que la gente también nos proponga sus temas, los temas de interés que tengan. Y amigos, muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de su programa Simichat y recuerden que el martes habrá un programa más, así que no se despeguen y estén aquí muy pendientes de los temas que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Enriqueta. Que tengan buena Sí, tarde. Pau. Sí, Pau. Gracias. Ahí las personas que llamen, las 3 primeras personas, diles que no les vamos a cobrar su consulta, que me llamen las 3 primeras por ahí se las logramos identificar y las apoyamos con mucho gusto en estas recomendaciones. Bonita noche, Muchísimas gracias. gracias, que estés muy bien. Gracias. Gracias.